Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a contar con la ponencia y la participación del diputado Juan Miguel Mateus de Venezuela. Fue electo diputado por el Estado de Carabobo en el 2015. Es abogado egresado de la Universidad Monte Ávila, mención summa cum laude. Además, es doctor en Derecho Parlamentario por la Universidad de Navarra. Fue merecedor del premio extraordinario a la mejor tesis del año. Es miembro de la mesa directiva de Primero Justicia como secretario de Doctrina. Además, fue su jefe de la fracción de diputados del 2016 al 2019. Actualmente preside la Comisión Especial para la Defensa de la Constitución, donde se redactó el estatuto que rige la transición democrática para la República Bolivariana de Venezuela. Además, es fundador de la Fundación y la Asociación Civil Forma y autor de numerosos libros sobre democracia y valores políticos. Entonces, le doy el pase al diputado. Bueno, muchísimas gracias, Ana Limar, Carolina, todos los que están presentes. Yo no sé cómo quieren hacerlo. Yo puedo provocar con algún planteamiento inicial las preguntas o sencillamente ustedes disparan las preguntas, lo que ustedes me ordenen y yo me adapto a la modalidad que prefieran según lo que quieran hacer ahora o lo que hayan hecho antes. Ok, yo tengo una pregunta para y después le damos el acceso a los chicos para que ellos hagan las preguntas según el material que vieron y leyeron. Perfecto. La primera es, considerando la lucha política que se vive en la región, como humanistas, ¿qué debemos hacer para mejorar el discurso y la narrativa para llegarles a los ciudadanos y a los votantes, dentro de nuestros valores y nuestros principios? Ya que tenemos una lucha constante contra el populismo en la región. Bueno, esa pregunta es muy importante, me parece. Es algo con lo cual todos estamos luchando políticamente y personalmente, porque lo que está en el fondo es la necesidad de reconstruir un discurso público o un discurso político adecuado. Y lo primero, para una narrativa adecuada en cualquier circunstancia política, de lucha democrática o de mantenimiento democrática o de liberación democrática o contra la autocracia, es que hay que tener algo que comunicar. Una de las peores cosas que trae consigo las redes sociales es que crean una brecha entre la realidad y la simulación o el ser y el parecer. Y muchas veces los políticos nos vemos en la tentación de parecer más que el ser. Pero luego hay otra cosa muy importante y es el rol palabra o del discurso libre. Para mí es absolutamente llamativo, me llama la atención, por ejemplo, cómo en los clásicos, los autores clásicos de la filosofía política, Platón, Aristóteles y Cicerón, cada uno de ellos tiene una obra de naturaleza filosófico-política referida a la retórica o al discurso público. Platón tiene el conocidísimo diálogo titulado Gorgias. Aristóteles tiene su retórica, un manual de retórica, y Cicerón tiene quizás el que es más práctico, que es el orador. Y ese libro, El Orador, básicamente viene a señalar la importancia de la palabra para impactar en la conciencia de los ciudadanos para que luchen por el bien común y protejan al bien común de lo que conspira contra la libertad y de la justicia. Y con ese encuadre, yo creo que viene la respuesta a el desafío que nosotros tenemos por delante y que en concreto tienen ustedes en la región para combatir el populismo, para combatir los extremismos de la izquierda y las tentaciones de la derecha, porque son dos cosas que vienen de la mano, es decir, los extremismos de la izquierda, pero también la tentación de un efecto péndulo hacia un individualismo o un liberalismo que no tiene nada de humano. Entonces, el reto que tenemos, me parece, es encuadrar un discurso público que refleje la centralidad de la persona humana. Y desde la centralidad de la persona humana, todo se puede calibrar. Desde la centralidad de la persona humana se puede decir, por ejemplo, que lo importante es proteger la dignidad de la persona y los derechos humanos. Desde la centralidad de la persona humana bien comunicada, se puede combatir el esquema
o la pretensión de imponer el colectivismo estatista, que es el marxismo, que es la izquierda. Desde la acción humana se puede combatir la tentación del mercado total, del capital total, o eso que el Papa Juan Pablo II, y utilizaba Chávez malamente, llamó el capitalismo salvaje. Y también, desde la centralidad de la persona humana, ver a la persona, se puede combatir esa nueva forma de autocracia que padecen nuestros países, que es el populismo, que es una suerte de licencia para violar la ley, para violar la justicia, para faltar al ordenamiento constitucional en nombre de la salud del pueblo. No es nada nuevo, pero es lo que impera en estos momentos. Además, con una peculiaridad. Durante años, la ciencia política refería al populismo como algo ideologizado y de izquierda, salvando el populismo, entre comillas, formalmente de derecha, especialmente latinoamericano, en México, de Getúlio Vargas en Brasil y de Perón en Argentina, estaba asociado el populismo a la izquierda. Pero hoy en día el populismo no se asocia a izquierda o derecha, sencillamente se asocia a falta de democracia, violación de derechos humanos y falta de Estado de Derecho. Y ese es el debate que está ahora mismo suscitándose en los Estados Unidos. Un debate en donde el populismo puede venir de cualquier espectro ideológico. Y la responsabilidad ante eso es precisamente salvaguardar la dignidad del ciudadano como consumidor de la verdad política y del discurso público, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que construir con mucha conciencia. Es decir, eh, eh, organizándonos mejor, salvando venciendo las censuras comunicacionales, pero no instrumentalizando a la gente. Porque lo peor que nos puede ocurrir es que con discursos demagógicos ganadores instrumentalicemos a las personas solamente para arrebatarles el voto o para arrebatarles una anuencia momentánea. Eso es tan así, me atrevo a ponerlo de esta manera, que incluso una retórica supuestamente exitosa causa atracción. Yo no exagero si les digo que Chávez, sin quererlo, modeló a los chavistas y a los no chavistas. Si ustedes hacen un estudio de muchos líderes de oposición, los rasgos comunicacionales de Chávez están presentes porque se han mimetizado en muchos líderes de la oposición venezolana. Y no sé si pasa así con otros populismos en Latinoamérica, no sé si Evo Morales causó el mismo efecto en Bolivia, si Correa lo causó en Ecuador, no sé si los Kirchner, por ejemplo, lograron en Argentina, si López Obrador lo está logrando en México, pero causan un efecto, entre comillas, malamente, incluso en los adversarios. Acá nosotros en Argentina tenemos la imagen de Cristina Kirchner muchas veces emulando a Evita, ¿no? En sus maneras de hablar, en sus gestos, en la retórica, hasta en el tono de voz muchas veces. Si uno ve videos de Evita, se ve un paralelismo muy claro, se ve que es una imagen muy cuidada del mensaje, cuidada, digamos, para un mensaje que no nos gusta, pero es un mensaje muy trabajado, ¿no? Desde la estética, por lo menos. Pero eso ella lo usa desde su trinchera populista para erosionar la democracia, para erosionar los medios de comunicación, para impactar malamente en la opinión pública. Y eso es grave. Pero más grave aún, me parece, es que quienes enfrentamos el populismo, consciente o inconscientemente, copiemos esos modos de comunicación política, nos mimeticemos en esos modos y se copien esas formas políticas o esa forma de accionar y de comunicar que en el fondo no deja nada bueno. Y todo bajo el pretexto o la justificación de un cierto éxito comunicacional, entre comillas. Yo, eso a los que son venezolanos, por ejemplo, se los confieso, yo de ahora me propuse cada vez que vea rasgos de Chávez en algún líder opositor decírselo. Le escribo y se lo digo, o rasgos de Maduro, porque somos presas de ese éxito perverso de la forma comunicacional del populismo.
Tiene muchísima razón. El tema del concepto político del lenguaje, ¿no? Palabras como escuálido, la oposición asumió muchas palabras buscándolo el lado positivo, pero lo llenó el discurso de izquierda, lamentable que tenía Hugo Chávez en algún momento. Correcto. Pero bueno, ahorita los chicos pueden hacer la pregunta, recuerden que pueden hacerlo levantando la mano para darle que ustedes la puedan hacer, o la pueden poner en el chat y yo la leo. O sea, como ustedes prefieran. Mercy tiene una pregunta. O sea, aquí tirándola a la calle. Desde el principio, hace bien temprano escribió su pregunta, así que creo que tiene coronita, como decimos acá. Tiene privilegio. Ok, Johan es del equipo de Primero Justicia Caracas, Mateus. ¿Qué debemos hacer para integrar a los jóvenes debido a que ellos no tienen ánimo de apostar a la política? Y mucho menos por el país de Venezuela. Esa es la pregunta de siempre, ¿no? Yo recuerdo mucho que de un modo u otro, teniendo contacto con expresidentes venezolanos, en concreto con el expresidente Luis Herrera Campins, ambos señalaban cada vez que podían, casi como un ritornelo, como una catequesis, que la única manera de hacer subsistir a los partidos políticos era apostar a la juventud y a la formación de la juventud. Y que eso no tenía única y exclusivamente que ver con la renovación natural de los partidos. No tenía solamente que ver con las sucesiones generacionales o con la salud intergeneracional de los partidos, sino que tenía que ver con una capacidad movilizadora de la sociedad y con una concentración o una mayor posibilidad de concentrar posibilidades éticas o talentos éticos en la vida pública. Ahora, ¿cómo hacer o cómo integrar a los jóvenes en política? Hay una primera respuesta a eso que tiene que ver con la dimensión vocacional. La política profesional, la política asumida como oficio, para todos, imagino que todos nosotros, todos los que estamos aquí, hacemos vida pública en mayor o menor medida, pero para nosotros es un misterio que incluso personas muy cercanas, más valiosas, que consideramos que son más valiosas intelectualmente, más carismáticos, más simpáticos, sin embargo, no hacen política. Algunos no hacen política por egoísmo, pero otros no hacen política sencillamente porque no se les plantea la política, no aparece la política ante ellos mismos como un fenómeno vocacional, como una vocación. Eso es lo primero. Hay que tener una suerte de radar encendido para propiciar vocaciones políticas, para cuidarlas y para que fructifiquen. Pero lo segundo es tiene que ver con una estrecha relación de dos fenómenos, de la juventud y de la esperanza. Y eso es algo sobre lo cual habló Juan Pablo II muchísimas veces. Yo no sé si ustedes han tenido acceso, porque probablemente les resulte lejano, pero en los años 90 Juan Pablo II publicó un libro titulado Cruzando el umbral de la esperanza. Y en ese libro titulado Cruzando el umbral de la esperanza, que fue una entrevista que le hizo un periodista italiano, Juan Pablo II, este periodista le hizo llegar a Juan Pablo II un catálogo de preguntas y el Papa accedió a la entrevista, pero agregó dos preguntas. Y una de las preguntas que agregó fue sobre la juventud. Y allí Juan Pablo II da una definición de juventud que a mí me parece preciosa. Dice, el Papa dice, la juventud es el espacio de la vida humana en el cual la persona tiene que encontrarse con sí misma ante Dios para madurar los aspectos fundamentales de su entrega y de su servicio a los demás. Y eso solo es posible si hay aspiración de los valores fundamentales, dice el Papa, de la justicia, de la libertad, hay un profundo sentido de la esperanza, es decir, la convicción que mediando la lucha de las personas, el bien siempre triunfa sobre el mal. Y ese es el aterrizaje al cual quiero llegar, que una de las maneras de cautivar para la política es hacerle entender a los jóvenes lo que Juan Pablo II llamaba la esperanza responsable. Por un lado es una certeza
de que el bien triunfa, aunque Maduro esté en el poder, él no está ganando la batalla. Eso es difícil de entender en la lógica humana, pero es así. Y por otro lado, que esa esperanza responsable supone darlo todo, porque si la esperanza no supone el esfuerzo humano, el esfuerzo de todos los que estamos aquí, entonces es providencialismo, es esperar que la providencia resuelva los problemas. Y precisamente lo que se requiere es una esperanza con énfasis activo, es decir, por eso lo llamamos Juan Pablo II responsable. O dicho de otra manera, es el dicho que no sé si es latinoamericano, pero por lo menos se dice mucho: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, confiar en la providencia, pero actuando para que el bien triunfe. Vale, fantástico. Le damos el espacio Perdón, a Anelimar, y Lucía. eso me parece a mí, en mi experiencia, que dar una correcta aproximación a la esperanza a los jóvenes pasa por entender que el fin de la política no es el poder ni un cargo. Es muy fácil decir, no es el dinero, y eso se resuelve pronto. Es muy fácil decir, no es la honra, pero no es el poder. Un político puede ser muy exitoso porque hace fructificar su vocación política, aunque no tenga cargos de poder, y otro político, teniendo mucho poder formal, puede no dar frutos en su vocación política y ser muy infeliz, porque el desarrollo de la vocación política no está asociado a eso. Por eso Sócrates, por ejemplo, en algo que yo los animo a que lean, en ese texto llamado La Apología, Sócrates dice que la conciencia se aquieta no cuando triunfa la justicia, sino cuando se lucha por la justicia. Aunque tenemos que triunfar, pero desde el punto de vista de la conciencia, eso es así. Fantástico. Lucía Moreta, de Argentina. Ane, había Sí, pero para... antes. Está José Manuel, pero ella está escritas. Pero bueno, disculpa, había unas en el chat. Sí, ¿y cuál es la diferencia entre el humanismo y el humanismo cristiano? ¿Y hay diferencia entre ellos? ¿Existe? Bueno, esa pregunta parece ingenua, dicha de manera muy sencilla, pero yo creo que es muy importante. Y cuando yo envié precipitadamente el documento que envié hace 2 días, luego pensé que yo debía haber hecho una distinción entre doctrina e ideología, que es algo que viene haciendo el Papa desde el principio, desde su pontificado, el Papa Francisco. Y esa pregunta es importante porque el humanismo, dicho así a secas, es un lugar común. Si ustedes le preguntan si pudiesen tener la oportunidad de preguntarle a Karl Marx si él era humanista, decía que sí, que había un humanismo marxista, que básicamente es una visión desde las gringolas de la ideología marxista. Y cuando el nacionalsocialismo hacía el énfasis en la necesidad de crear un hombre nuevo, también había una cierta referencia al ser humano y se llamaban humanistas. ¿Cuál es la diferencia con el humanismo cristiano? Porque es importante el calificativo. Porque la expresión humanismo cristiano significa que es una visión de la persona basada en una cristiana, en una visión cristiana del ser humano, de cada persona. Eso tiene o trae consigo varias consideraciones. En primer lugar, algo sobre lo cual quiero volver una y otra vez, y es válido para todos nosotros, pero especialmente, por ejemplo, para los quienes nos acompañan hoy, que no son de partidos de inspiración humano-cristiana, porque el humanismo cristiano no es confesional, no lo es. No hay que ser católico, no hay que ser cristiano para anclarse e inspirarse políticamente en una visión cristiana de la persona, de la sociedad y de la política. La segunda consideración es más bien teológica y no debería referirla para no confundir, pero cobra importancia la referencia humanismo con la calificación cristiana porque eso trae consigo algo que San Agustín estudió mucho. San Agustín se pregunta por la dignidad humana. Dice, ¿por qué la persona tiene una dignidad especial? Y San Agustín toma la gradación del orden del ser y dice, bueno, por supuesto, hay seres
hay seres que tienen entidad material, como esta botella. Hay seres que tienen entidad viva, o sea, que existen porque están vivos, pero desde el punto de vista vegetal, un tomate. Existe luego vida animal, que no racional, y luego la vida racional. Los filósofos clásicos, por ejemplo, antes del cristianismo, hubiesen dicho, en la vida racional está la dignidad y está la superioridad. Con el advenimiento del cristianismo y la visión humano-cristiana, la razón es una expresión de la superioridad humana bien entendida y de la dignidad humana, pero hay un añadido, que es lo que viene a señalar San Agustín con lo que él llama imago de imagen de Dios. Para todos nosotros, digamos, conocemos cómo en el Génesis se lee que la persona humana, que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, participan de la bondad divina. Y esa imagen, ese reflejo, crea además una especial aura de dignidad, que es de lo que, digamos, se configura la naturaleza humana concreta, deriva la dignidad, derivan derechos inalienables, y todo eso es como un concentrado de la acción política, es como un concentrado y una orientación firme. Juan Pablo II diría, una verdad última que orienta y guía la acción política, que nosotros tenemos que asumir o respetar. Ahora, ¿eso quiere decir que la única manera de respetar la dignidad humana es desde el humanismo cristiano? No. Hay personas y partidos que pueden sistemáticamente levantar las banderas de la defensa de la dignidad humana sin ser formalmente humanos cristianos, y hay políticos que incluso pueden ejercer actos, políticos y gobernantes, que incluso pueden ejercer actos de defensa de la dignidad humana sin ser humanos cristianos. Y les pongo un ejemplo que para mí es muy llamativo. No sé si ¿hay algún boliviano por aquí? Perdón, ¿algún uruguayo? No, uruguayos no, bolivianos sí, pero no. Ustedes recordarán que siendo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el Senado aprobó una ley de legalización del aborto. Y Tabaré Vázquez, siendo presidente socialista, le advirtió a su propio partido que si legalizaban el aborto, él iba a vetar la ley. Y la convicción de Tabaré Vázquez no fue religiosa, no fue anclada en el humanismo cristiano, fue técnico-médica, siendo entendía que aquello, digamos, en el óvulo fecundado había vida, y por eso vetó la ley y luego lo expulsaron del partido. Creo que terminó siendo un presidente de la República expulsado del partido, pero es una muestra de cómo se pueden asumir aspectos del humanismo cristiano, defender la dignidad humana, sin tener que sistémicamente asumir todo el cuerpo doctrinario del humanismo cristiano. Ok, vamos a darle espacio a Lucía, de Argentina, porque hay demasiados de Venezuela que están haciendo preguntas y hay que darle opciones a los demás. Lucía. Se escucha un grillo. Pero Ay, esa es mi casa. Lucía esta está... es mi casa, disculpe. Si no, José que se vaya preparando, pero Lucía no está. José Figueroa, puedes también, pero Lucía no está. A ver, José Figueroa, Lucía Moreta, ninguno de los dos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, José. Ok, mi pregunta es puntual y bueno, primero gracias al diputado Mateu por acompañarnos en esta clase de hoy y saludos a todos. Y va dirigida al tema de la lucha contra el populismo, partiendo desde el punto, desde nuestra trinchera, digamos, de los que luchamos contra esa práctica en la política. Y para poner un poco en contexto, mi duda es la siguiente. ¿Cómo nosotros desde esta trinchera, como lo acabo de decir, desde este lado que lucha contra esa práctica, nosotros podemos enfrentar el populismo partiendo desde la premisa siguiente? Hablando desde un ámbito muy general, que la política es, digamos, un espacio donde convergen distintas ideas para
encontrar la solución a los conflictos colectivos, por englobarlo en una idea corta. Pero a su vez no basta con que la idea para encontrar esa solución al problema sea muy buena. También es importantísimo que esa idea convenza, o sea, que la gente te acompañe con que esa idea es buena y es lo que necesita. Siendo el populismo muchas veces, utilizando como herramienta, decirle a las personas lo que quieren oír para que sean aprobados por un ámbito social. Entonces, ¿cómo nosotros que queremos luchar contra el populismo, luchamos contra básicamente un sistema o una práctica que se encarga de decirle a la gente lo que quiere oír y nosotros, sin embargo, quizás podemos tener una muy buena idea o el camino correcto a encontrar la solución de algún problema social, pero no es necesariamente lo que la gente quiere oír? ¿Cómo luchamos en ese terreno, digamos, un poco hasta desigual? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que eso se puede responder desde una etiqueta. Lo que tú has planteado, José, se podría denominar la paradoja democrática del populismo, y ya voy a explicar qué significa eso. Antes, sin embargo, me parece útil colocar en trazos gruesos cuál es el fenómeno nuclear del populismo. Y el fenómeno nuclear del populismo es básicamente exacerbar la voluntad del pueblo para torcer la justicia, para torcer la ley, y que luego, como el pueblo no puede actuar por sí mismo, entonces algún líder, carismático o no carismático, se abrogue la voz del pueblo, sea quien interpreta, entre comillas, el pueblo, para dirigirlo sobre la ley, sobre la Constitución, sobre el Estado de Derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, los así llamados padres fundadores se vacunaron de ese problema desde el principio, porque ellos entendieron que el pueblo es verdad que es soberano y es poder, pero así como todo poder debe ser limitado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el pueblo en cuanto a poder también debe ser limitado. Y si ustedes lo piensan bien, eso es así en los ordenamientos democráticos. Las elecciones tienen un periodo determinado de realización, porque es lo que corresponde para los periodos constitucionales, para el ejercicio del poder, pero también para limitar el pueblo. Los periodos constitucionales y legales son una forma de limitar temporalmente el poder del pueblo. Entonces, los norteamericanos se curaron de ese problema al principio. Ahora están en un problema totalmente distinto, una tesitura totalmente distinta, haciéndose llamar a ellos mismos una república y no una democracia. Porque una república, lo fundamental es el pueblo sometido a la justicia. En una democracia, en teoría, si no está asociada al Estado de Derecho, lo que prevalece es la voluntad del pueblo, aunque no haya de justicia. O lo que Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría, o lo que Aristóteles llamó la oclocracia, o la democracia malentendida que Platón rechazaba. ¿Cuál es el problema en las actuales circunstancias? La siguiente. Cuando existían monarquías, por ejemplo, el populismo era una forma de ganar anuencias hacia la monarquía, es decir, era una forma de excitar al pueblo para que el pueblo otorgara su consentimiento a las formas monárquicas, fuesen justas o injustas. Pero en democracia, si ustedes lo piensan bien, y esta es la paradoja democrática del populismo, en democracia, o resulta que la democracia es mal entendida, si es relativista, si no hay referencias de verdad, el caldo de cultivo para exacerbar el populismo y para que esté presente el populismo, o, dicho de otra manera, es el caldo de cultivo para que ocurra lo que Platón llamaba la adulación al pueblo. Refería antes, que se llama algorgias. Platón se refiere al fenómeno de la demagogia como un fenómeno de adulación. Ok, entonces, en una democracia es muy fácil caer en la tentación de decir algo que halague al pueblo, algo que excite al pueblo para obtener un resultado electoral concreto. Y el verdadero desafío está justamente en no instrumentalizar a la gente, no instrumentalizar al pueblo diciendo la verdad para persuadir o convencer con la verdad, pero el desafío está en decir la verdad para ganar o en saber ganar con la verdad. Lamentablemente, los países que han sido heridos de populismo
adquieren esas formas dentro de su cultura política. Para mí, una de las cosas más dolorosas cuando hacíamos la campaña electoral del año 2015 para ser electos a la Asamblea Nacional y ya electos diputados para la Asamblea Nacional, es que en los recorridos de calle, en los sectores más populares del país, siempre se nos decía, ¿qué me vas a dar? ¿Qué puedo esperar de ti? O siempre a todo en tono paternal, en tono de paternalismo. Y eso es así en nuestros países porque, por supuesto, siempre ha estado latente el fantasma del populismo, pero en el caso de Venezuela, por decirlo lo más cercano que tengo, eso es así porque el chavismo inyectó una sobredosis de populismo en nuestra nación que permeó como una forma cultural. ¿Cuál es la solución, José? Eso que los clásicos llamaban la formación cívica o la formación ciudadana, que ahora es mal entendida, por supuesto, porque es algo ideologizado. Pero la formación cívica, que es incidir en la conciencia de los ciudadanos, con ejemplo, para que estos se muevan por lo mejor por el bien común. Es una tarea de toda la vida. No es fácil, pero es lo que nosotros tenemos por delante. El reto, ahí el problema, es que hay políticos inescrupulosos, por ejemplo. No voy a hablar ahorita de Venezuela, pero si ustedes piensan qué sé yo, en España, ven a Pablo Iglesias y Podemos, es precisamente esto. Pero no solo es esto, no es solo una concepción populista de la sociedad, sino que además saben cuáles teclas del poder tocar para inyectar esa sobredosis de populismo en la sociedad. Ustedes no sé si lo saben, pero en el caso de Podemos en España, Podemos exigió o pidió solamente 3 ministerios al Partido Socialista Español. ¿Saben cuáles son esos ministerios? Pidió el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Igualdad de Género. Es decir, los 3 ministerios desde los cuales se puede socavar culturalmente las bases de la sociedad para crear las condiciones en las cuales haya tierra fértil para el populismo. Ok. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Voy a resumir una de un chico de Bolivia que le pregunta, ¿será que mejor el perfil político o el científico pone ese debate en la mesa? Usted hace un tiempo tuvimos la oportunidad que en una clase de ética en la cual explica justamente esto. Lo importante es no caer también en el concepto de lo científico y lo tecnócrata para hacer política. La pregunta es de Paola Espinola, de Bolivia. Bueno, tal como está formulada la pregunta, me imagino que parten de ese famoso texto de Max Weber, del político y el científico, en el cual se habla del político profesional, el político enteramente la función política, y hace una cosa allí que a mí me parece muy dañina, Max Weber, que es distinguir entre la ética de la responsabilidad y la ética de la intención. Ética de la responsabilidad, o dice Max Weber, que un político está justificado si tiene buenas intenciones. Si eso fuese así, Chávez, por ejemplo, estuviese más que justificado, estaría en el cielo. Yo no sé dónde está, pero estaría en el cielo. O otros líderes, digamos, populistas o dictatoriales también. Lo que es importante es lo siguiente. La política es un oficio que supone el ejercicio de una virtud, que es una virtud cardinal, que es la prudencia. Y el oficio político no es el oficio de un gerente o no es el oficio de un técnico. Un técnico se puede convertir en un gran político. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de alguien que yo pienso que comenzó siendo técnico y se convirtió en un gran político. Ernesto Zedillos en México. Era un gran economista, un hombre con un perfil técnico muy importante y fue capaz de promover la reforma dentro del PRI y eso dio paso, él cortó aquello que se llamaba el dedazo y eso dio paso a que comenzara la alternancia de poder en México y ganó las elecciones en las próximas elecciones, ganó las elecciones el PAN. Pero la política no es un asunto de mera técnica.
la política no es un asunto de tecnócratas, no es un asunto, no es una jungla de los técnicos. El político que tiene la responsabilidad política tiene que ser capaz, como un director de orquesta, de armonizar a los técnicos. Pero los técnicos no pueden sustituir el oficio del político, el oficio prudente del político, el instinto incluso, eso que Santo Tomás llamaba en el político el juicio por inclinación, el político, sino todo lo contrario, debe prevalecer lo político. En nuestros países, yo creo que eso además Argentina lo vio así un poco, en nuestros países, cuando hay populismo y hay desbarajustes, surge la tentación de pensar lo siguiente: no necesitamos un político, necesitamos un gerente. ¿Han escuchado eso? Sí, necesitamos un gerente, es decir, necesitamos a alguien que con los criterios de eficiencia gerencial venga a gobernar el país y haga productivo el país. Pues la mala noticia es que ya el propio Aristóteles, en algún momento dado en la política, dice que no es lo mismo gobernar un hogar, gobernar una empresa, que gobernar para el bien común. Y se puede ser un exitosísimo gerente, pero ser un exitosísimo gerente no garantiza un tecnócrata que se sea un político exitoso, entre otras cosas, porque un gerente exitoso es un hombre una persona que no necesariamente tiene que consensuar, dialogar y obtener legitimidad en la interacción con los demás. Bueno, en Estados Unidos es un gran ejemplo, ¿no? De cómo un hombre exitoso de negocios va a gobernar el país, y cuando gobierna el país tiene algunos modos autocráticos porque son modos propios, son modos que en la vida privada no son autocráticos porque él es el dueño de todo, pero en el esquema democrático sí lo es. Ahora, si la pregunta va por tratar de distinguir qué es lo que más conviene para hacer política, si tener un perfil de político duro o un perfil de tecnócrata, eso depende de cada uno. Eso depende de la vocación académica que tenga cada uno, de la vocación profesional, de cómo se vaya sintiendo, pero lo importante es que si es político duro, eso que se llama animal político, pues sepa rodearse de buenos técnicos, y si es un técnico que no puede sustituir con su criterio técnico la prudencia del político. Ok, tenemos una pregunta de nuestra querida Mercy. ¿Cómo visibilizamos que el centrohumanismo es una práctica social, sea respetada y no sea mal vista? Es decir, que no sea tildado de centro-izquierda, ya que en Venezuela siempre existen ataques a nuestro partido cuando dicen que por tener acciones sociales somos de izquierda. Ok, eso en dos partes, ¿no? La primera parte, porque hizo alusión a la expresión convencionalismo social, es precisamente lo contrario, ¿no? El humanismo cristiano no es un convencionalismo social, el humanismo cristiano no es una buena idea, el humanismo cristiano es una experiencia amalgamada en torno a una concepción de la persona, una visión antropológica que nace de una manera muy concreta. Cuando la humanidad ha sido puesta de rodillas por los totalitarismos, cuando hay vacíos espirituales, entonces naturalmente el ser humano busca causas para rehacer su dignidad y busca visiones antropológicas correctas. La Europa devastada de la guerra quiere o necesita visiones antropológicas correctas en Alemania para reconstruirla del nacionalsocialismo, en Italia para reconstruirla del fascismo y en general para combatir al marxismo. Y por eso se busca algo permanente, algún valor del espíritu permanente, y surgen así los partidos de inspiración humano-cristiana. Ahora, en el caso concreto de nuestros países, en todo lugar, pero no es lo mismo en Suecia, unos demócratas cristianos suecos, demócratas cristianos alemanes, por ejemplo, que el humanismo cristiano, pero en términos generales, el humanismo cristiano tiene dentro de sus principios algo que se llama la opción preferencial por los pobres. El Papa se ha referido mucho a eso, ha hecho mucho énfasis respecto de eso. Y la opción preferencial por los pobres significa exactamente eso, es un contenido, un programa de acción política que mueve
con generosidad, con caridad, con justicia y asumiendo el principio social de la solidaridad que Juan Pablo II describe como aquello por lo cual todos somos responsables de todos, entonces nos movemos en actos de justicia social. Pero eso no es populismo, eso no es en modo alguno aproximarse a la izquierda. Quienes estamos inspirados en el humanismo cristiano, tenemos además que ser muy firmes en cuidar nuestras ideas. Y les pongo otro ejemplo. El primer ser humano que habló de progreso, del concepto de progreso, fue el Papa Pablo VI. Es que se titulaba Populorum Progreso, sobre el progreso de los pueblos. Y en esa encíclica, el Papa, básicamente, Pablo VI, lo que hace es referir el progreso como una vocación humana. Eso lo retoma Benedicto XVI, que escribe otra encíclica que se titula Caritas in Veritate, el amor en la verdad, en donde recoge la idea de progreso como vocación. Sin embargo, hoy nadie piensa que el progreso es un concepto del humanismo cristiano, ¿cierto? Hoy el progreso es un concepto que ha sido secuestrado por los que se llaman progresistas, que en el fondo son relativistas para los cuales el progreso es que todo vale. No hay categorías morales, no hay categorías éticas, sencillamente impera el relativismo, la democracia debe tolerar todo por igual y eso es el verdadero progreso. Entonces, yo creo que ahí lo fundamental, Mercy, es no perder de vista cuáles son nuestros conceptos, cuáles son nuestras ideas y que nos llamen como ellos quieran y que nos definan como ellos quieran, pero que no por nuestras acciones. Ok, tenemos la siguiente pregunta de Teresa Raymond de Venezuela. ¿Cómo considera usted que es la mejor forma de hacer ver a la sociedad que el mayor recurso de la sociedad es el ser humano y no los económicos, que son importantes, claro? En este sentido, de que, por ejemplo, en Venezuela se le dio mayor peso e importancia a los recursos naturales y económicos como el petróleo, en vez de potenciar al ser humano a través de la educación. Bueno, esa pregunta me parece sumamente pertinente y de sentido, digamos, tendría que ser un asunto resuelto por el sentido común, pero vamos despacio. Ustedes saben que uno de los problemas fundamentales de Europa es que es un continente en el cual la curva de natalidad tiende a ser cada vez menor y por tener una curva de natalidad cada vez menor, los estados de la Unión Europea y la Unión Europea en cuanto a todo, se ha tenido que ver en la necesidad de promover con subsidios, transferencias directas, incentivos, la natalidad, porque sencillamente la gente no quiere tener hijos. Esa actuación de los estados de la Unión Europea parten de un criterio humano fundamental, la importancia de la vida humana y la importancia de la familia, pero también parten de un criterio económico. Sitúese usted donde se sitúe, en el colectivismo marxista, en el capitalismo individualista o en el centro y la doctrina y la economía social del mercado, para que haya riqueza, alguien debe producirla. Es decir, la riqueza es fruto del esfuerzo y del trabajo humano. Y la primera condición para que haya producción de riqueza es que haya una fuerza humana, seres humanos que empleen la dignidad del trabajo a crearla. Eso está muy bien, me parece a mí, muy bien resuelto, por ejemplo, en Alemania. Alemania, sí, yo creo que los países de la Europa occidental puede tener población muy similar a la Inglaterra, no tengo los números ahora, pero son los países más poblados de la Europa occidental. Y allí se valora la vida humana y se valora la persona como la primera riqueza. Y eso vino a ser después corroborado, Teresa, por los así llamados economistas del desarrollo. Hay un famoso economista indio que se llama Amartya Sen, no sé si le suena. Amartya Sen, que es tenido como luego era indio, pero se fue a Harvard, el economista del desarrollo, él comenzó a hablar tesis de desarrollo y a partir de sus
sus trabajos económicos, se comenzó a desarrollar la tesis de las economías continentales. Las economías continentales son las economías potencialmente enormes y grandes por su gran capacidad o potencialidad de producción. Y la potencialidad de producción estaba asociada precisamente a una riqueza humana, a poblaciones muy grandes. En el caso de Latinoamérica, la economía continental es Brasil, es decir, el ejemplo de economía continental es Brasil, es la India, China. Son esas grandes naciones que tienen una riqueza humana fundamental y el desafío de esas naciones es hacer productiva con la dignidad del trabajo precisamente a todas esas personas para que eso se convierta, se traduzca en riqueza. Con lo cual, a mí me parece que es un argumento de sentido común y el desarrollo económico de la sociedad nos apunta hacia allá, Teresa, nos lleva hacia allá. Ok, está Asmirian Ferrer de Venezuela, buenas tardes. De la Juvenil del Zulia, ¿qué recursos podemos utilizar para que la población entienda un poco más sobre la ideología de nuestro partido? Muchas veces cuando decimos que nuestro partido es de centro izquierda, nos confunden con populismo de Chávez. Bueno, pero lo primero es que el partido no es de centro izquierda. Pero lleva, Miriam de Primero Justicia, ¿cierto? Del Zulia. Sí, del Zulia, ella. Okay. No, lo primero es que Primero Justicia no es un partido de centro izquierda. Primero Justicia es un partido eminentemente de centro. Y precisamente está establecido así en nuestros estatutos y en los cuadernos, en los papeles doctrinales, que Primero Justicia se sale del debate de la izquierda y la derecha del mercado. Y que nosotros no somos centrohumanistas porque somos vivos, es decir, porque queremos hacer una mixtura, porque queremos hacer una síntesis de lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha y ser muy habilidosos y muy vivos y crear un batido que sea lo mejor, sino que somos centrohumanistas porque profesamos la centralidad de la persona humana y la dignidad de la persona. Cosa distinta es que en el ejercicio de la política inspirada en esa visión de centro, entonces se viva la justicia social en libertad, se viva la opción preferencial de los pobres y haya quien pueda pensar que eso tiene formas de izquierda, pero nosotros no tenemos eso en formas de izquierda. Hay una distinción allí que es clave, que es que cuando nosotros vamos a ayudar a la gente y vivimos la opción preferencial por los pobres, siempre lo hacemos desde un esquema que preserva la libertad humana y no instrumentaliza a la persona. Y esa piedra de principio de subsidiariedad, que es respetar la esfera libertad de la persona para no ahogarla con las ayudas, en el esquema, en el marco de las ayudas, de la asistencia, no ahogar la libertad, no ahogar la creatividad, no aniquilar la subjetividad. Okay. Mire, pero no tiene que pedir disculpas, no pasa nada, porque si nos acusan de centro izquierda, y podríamos serlo, pero no lo somos. Déjenme comentarles a todos dos cositas. Nosotros, desde Cultura Democrática, trabajamos con partidos humanistas en la región, así que en ese sentido nosotros estamos todos alineados, o deberíamos estar todos alineados con esta visión, ¿no? Y de todos modos, está bien equivocarse. Justamente la clase con el doctor Mateus es para formarnos, porque muchas veces tampoco sabemos que somos centrohumanistas, pero no sabemos qué significa, no sabemos qué cosa apoyamos. Bueno, esto justamente es para que nos formemos, es para que podamos adquirir y sepamos defender nuestras ideas también, ¿no? Correcto. Bien. Exactamente. Y es el mejor espacio para equivocarnos. Exacto. Ana, perdón. No, pero es que además muchas veces ocurre que hay dirigentes de nuestros partidos que se dicen de centro izquierda o de izquierda y están adentro porque los espectros políticos del centro son amplios. Pero lo que sí es importante es que la definición oficial, formal, de los partidos, en el caso del nuestro, es esa. Wandy pregunta, buenas tardes, diputado. En la clase habló sobre el medio ambiente como parte del decálogo del humanismo. ¿Cómo diferenciar esta temática de la agenda izquierda? Bueno, es una pregunta muy importante, porque
eso no es un debate nuestro, o sea, es un debate que es incipiente en Latinoamérica, pero en Europa es un debate de identidad. En Europa existen los verdes. Los verdes tienen grupos parlamentarios en los distintos países y tienen grupo parlamentario europeo, es decir, hay eurodiputados electos bajo listas de los verdes. Y el programa de los verdes tiene que ver con el ambientalismo, en donde muchas veces el programa de los verdes se acerca al programa de los socialdemócratas y es como un programa que tiene un especial acento en lo ambiental. Cuando eso se exacerba, cuando el discurso verde o ambientalista se exacerba, lo que ocurre es que sucede una igualación. Es decir, recuerden que antes les decía que la dignidad humana tiene que ver con una concepción que es evidente de una situación especial de prevalencia o de superioridad bien entendida de la persona respecto del resto de la creación, respecto de la botella, la vaca. Ok, bueno, hay una forma exagerada del ambientalismo en donde al ambientalismo se le coloca como un fin en sí mismo, un objeto de protección aislado, hermético, en sí mismo, que es lo propio del humanismo cristiano. El asumir que debe respetarse el orden creado, debe respetarse el medio ambiente, porque además debe colocarse en función de la persona. Y se crean responsabilidades sobre la persona humana. La persona humana debe respetar el medio ambiente, tiene la responsabilidad moral de cuidar el medio ambiente para no encarnizarse contra el medio ambiente, porque eso está mal, pero también para preservarlo para sí mismo, para la familia humana, y allí aparece un concepto muy bonito del Papa actual, que es el concepto de la solidaridad intergeneracional ambiental o de la responsabilidad intergeneracional ambiental, es decir, que las generaciones actuales sepamos entender que hay una forma de solidaridad que consiste en preservar el ambiente para los seres humanos en el porvenir. Okay. Lucía se volvió a conectar. No sé si puedes activar tu audio para que hagas la pregunta que tenías. Mientras Lucía se va desconectando, tomo un segundo la palabra. Elbar está preguntando sobre recomendaciones de lectura sobre la economía social de mercado. Les cuento la primicia si quieren. Dentro de 2 módulos tenemos un módulo especial de economía social de mercado a cargo del doctor Marcelo Recico de la Universidad Católica de Argentina, y ahí tenemos un montón de lecturas adicionales. Si quieren adelantarme o que se las adelante, me escriban, no hay ningún problema. Pero si no, en ese módulo van a tener las lecturas correspondientes. Lucía. Okay. No, se desconectó de nuevo. Creo que tenía muchas fallas de internet. Sí, no solamente Venezuela, en Argentina también funciona el internet. Lucía, estaba viajando y andaba con el internet jorobado. Ok, tenemos una pregunta de Héctor. ¿Cómo podemos hacer para entrar en los barrios entendiendo el tema del humanismo? Héctor es de PJ y él está de Aragua. Bueno, ustedes son un ejemplo de eso. Si dentro digamos, dentro de la vocación social que tiene nuestros partidos y que tiene Primero Justicia en concreto, el Estado de Aragua es un Estado volcado sobre la gente. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría lo siguiente. Una manera de vivir la opción preferencial por los pobres, de no instrumentalizar a las personas, consiste en asumir en nuestra propia vida política una máxima cristiana, que es que la caridad, el amor, más que en dar, está en comprender y en acompañar. Y les voy a poner un ejemplo. Para mí fue muy doloroso en el año 2016, siendo diputado recién electo, ¿cómo? Que fue el peor año de la crisis económica en Venezuela. Fue el año de mayor hambre en Venezuela. Fue el año en el cual 50% de la población confesaba haber intentado comer de la basura. El año más duro. Cuando uno hace esa aproximación a la gente,
uno no tiene cómo resolver problemas estructurales. Uno puede llevar algo para comer, algo para compartir, algo para dar, pero no tiene cómo resolver problemas estructurales, es decir, no tiene cómo solucionar de raíz el problema. Y allí a nosotros nos sirvió mucho, y eso fue como una suerte de línea que se dio a nivel nacional, hacer entender que nuestro trabajo era ir a acompañar a las personas en el sufrimiento. Aunque no pudiésemos resolver el problema de fondo, acompañar en el sufrimiento, quitarle las cargas del dolor, porque eso también tiene que ver con la vivencia de la caridad y con la solidaridad. El estar allí acompañando, al lado. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que volver y algo que tenemos que profundizar. Ojo, perdón, entendiendo además que en un país como en Venezuela, ese acompañamiento en el sufrir por las penurias económicas comienza por casa, o sea, comienza por el propio partido. Ustedes saben esto del continente, pero nuestros partidos, no, el caso de Primero Justicia, pero ocurre lo mismo con Voluntad Popular o Acción Democrática, son partidos que en cuyas estructuras hay hambre, hay necesidad real. Y cuando digo hambre no estoy diciendo un eufemismo, estoy diciendo hambre, no hay comida, eso. Entonces, esa forma de acompañamiento y solidaridad debe comenzar en lo más cercano también. Tenemos una pregunta de Michael Huerta, del Estado Zulia. ¿Cómo cree usted, diputado, que sería la mejor forma de revertir el daño social que está dejando el socialismo en la sociedad venezolana, como ciudadanos y como personas? ¿Qué edad tienes tú, campeón, Michael? Creo que no tiene ni 20. Bueno, lo primero es que tienes que saber 18. 18, que toda tu vida se va a ir sanando a Venezuela de los efectos del marxismo y del populismo. Y eso no es una exageración. Hay veces que el populismo, o sea, cuando el populismo muerde, muerde para siempre. Argentina es un ejemplo, lo puede decir Carolina. Es decir, entra en los tuétanos de la sociedad, de la cultura política, y ese populismo, más cuando tiene signo marxista, ese populismo causa lo que el autor cubano Dagoberto Valdés ha llamado daño antropológico. Es decir, se dañan las estructuras sociales, se dañan las estructuras políticas, se dañan las estructuras... Sorry, I missed that. Could you say it again, please? Siri no está de acuerdo. Se dañan las estructuras, o se pretende dañar las estructuras familiares y se afecta el alma humana. Eso trae consigo el daño antropológico, un problema que la Europa del Este todavía está experimentando. Después de la caída del muro de Berlín se pensaba que la democracia iba a triunfar permanentemente en los países que estuvieron dominados por el imperio soviético, por el imperio del mal. Pero la verdad es que los países eran más lentos en ganar las formas democráticas y en obtener democracias sólidas. Y eso es así por la huella del comunismo. Hay una autora cuyo libro me lo robaron, tenés por aquí. Se llama Svetlana Skiknevich, que es la autora de Voices from Chernobyl, o Chernobyl, que es el libro que inspira la serie esa de HBO, ¿saben? Sobre Chernobyl. Bueno, ella tiene un libro que se titula El fin del Homo soviético, es decir, el fin del hombre soviético, de la criatura hecha a la imagen y semejanza del imperio soviético. Y precisamente allí ella lo que refiere es ejemplos de la cultura actual en los cuales es evidente que la marca del comunismo y del populismo es algo que tiene que ser combatido intergeneracionalmente. Si tú me preguntas a mí, así como Perón mordió para siempre en Argentina, lamentablemente Venezuela nunca será la misma. Eso no quiere decir que estamos condenados a vivir de esta manera. No, nosotros vamos a ganar la libertad, la democracia, pero hay una herida entre nosotros que es terrible. Y este señor que está aquí, no sé si ven el nombre, este es un autor rumano que se llama Vladimir Tistemenov.
es un autor rumano que se ha dedicado a estudiar precisamente las transiciones postcomunistas. Y él dice que por esa mordedura de los sistemas populistas y marxistas, se crean en las sociedades unas ruinas comunistas que perduran en el tiempo, aunque haya democracia formal, y se resisten a la democratización o a la permanencia de la democracia. Hasta ahí tenemos que llegar, tenemos que sanar esas ruinas, tenemos que sanar el daño antropológico, y por eso te digo, Michael, que con tus 18 años te auguro mucho futuro luchando contra el daño antropológico en Venezuela, porque es algo de décadas. Ahí está el libro que recomendaba recién, El fin del homo soviético. Soviéticos. Correcto. Así lo pueden buscar, chicos. Es un libro muy duro porque es un libro en donde ella cuenta historias, ella hace entrevistas y entrevista a personas comunes que describen su vida cotidiana durante el comunismo. Entonces, ella dice algo muy duro, dice, resulta que el homo soviético soy yo misma, ella misma que estaba adaptada a esos modos y que tenía esas heridas. ¿Tu audio, Anne? Es que tengo un poco de ruido en la casa. Paula vuelve a preguntar sobre el tema de la ciencia. ¿Puede mencionarnos un ejemplo de algún político a lo largo de nuestra historia que haya cumplido con las virtudes que nos comenta o menciona? Saludos. Con la virtud de la prudencia o con... Bueno, a mí hay un ejemplo de político que cada vez lo valoro más, de verdad, me parece un político increíble, que es don Patricio Aylwin en Chile. Don Patricio Aylwin en Chile es un hombre fue un hombre inspirado en el humanismo cristiano, fue el primer presidente de la transición en Chile, post-Pinochet, y me parece que era un hombre que sabía conjugar perfectamente el juicio doctrinario, el juicio doctrinal, con el pragmatismo para hacer prevalecer la justicia, la dignidad humana y la libertad en la transición, o lo que le correspondió vivir. Ese es me parece un gran ejemplo en el continente latinoamericano. Yo cada vez valoro más a Konrad Adenauer, por ejemplo, y recientemente, esto es importante, recientemente, con el auge del populismo en otros países, yo he comenzado a valorar más a políticos que siendo de izquierda o incluso siendo extremistas en su momento, supieron vivir muy bien la virtud de la prudencia. Les pongo 3 ejemplos. Uno es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev fue el hombre que, digamos, desmontó desde adentro, a través de una reforma política, desmontó la Unión Soviética. Hay mucho escrito sobre él, pueden ver sus memorias, y recientemente hay un documental que se llama Meeting Gorbachev, que es un periodista alemán que le hace una entrevista. Preciosa la entrevista. Otro político que valoro cada vez más es Felipe González. Felipe González fue uno de los artífices de la transición española, era socialista, y fue un hombre que supo vivir la prudencia, me parece, muy bien. Otra persona que a mí me parece extraordinaria en ese sentido es el presidente Fernando Henrique Cardoso, de Brasil. Y este además tiene la virtud de que viene de la academia. No sé si han seguido, si han seguido su parábola vital. Fue un sociólogo, digamos, se hizo sociólogo de mucho impacto nacional e internacional. Fue profesor invitado aquí en una universidad al lado, que es Berkeley, que es una de las universidades más famosas, más prestigiosas de Estados Unidos. Estando aquí además, en Berkeley, le ofrecieron una cátedra para ser sustituto del alemán y él prefirió irse a Brasil. Bueno, y después llegó a ser presidente. Y luego hay un presidente que a mí me gustó mucho, o por lo menos sus criterios transicionales,
que es el presidente Sanguinetti de Uruguay. Me parece extraordinario. Tiene un libro, cuyo nombre no recuerdo, algo así como La administración del miedo y la incertidumbre, o del miedo a la incertidumbre. Quizás Carolina nos pueda ayudar. Del miedo a la incertidumbre o del miedo a la... Pero bueno, da con el miedo y da con la incertidumbre, que es la inquietud psicológica que más consume a quienes estamos luchando por una transición. Me parece un presidente que lo ha hecho muy bien. Eso es, por ahora. Bueno, Angela Merkel, por ejemplo, por supuesto, me parece una súper política. Bueno, pero Ángela no es de la región. No, claro, pero sí, es Bueno, correcto. Johan nos hace como una última pregunta. Y otra cosa, perdón, y de toda la historia, si ustedes me preguntan a mí cuáles son los políticos humanistas más importantes de la historia, yo les pondría 3 ejemplos. Uno, Cicerón, un genio humanista y político de acción. El otro, el que más nos inspira a nosotros y que es además nuestro patrono. Nosotros tenemos un patrono, no sé si lo saben. Los políticos y gobernantes tienen un patrono. Y tenemos un patrono que es Santo Tomás Moro, que fue gran canciller de Inglaterra, es decir, ejerció el cargo civil más alto después del rey. Y es muy bonito, eso ojalá puedan buscarlo para leerlo. Hay un documento de Juan Pablo II que es un motu propio, es decir, un escrito que hace por iniciativa propia para declarar a Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y políticos. Y explica Juan Pablo II por qué declara a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y políticos. Y dice, bueno, porque la Iglesia necesita proponer modelos sobre los cuales creer también en política. Y por eso propone la vida de Santo Tomás Moro, para que la veamos, la admiremos, la imitemos, pero como un testimonio de que se puede hacer política sin mancharse las manos. Esto es fundamental. O sea, se puede hacer política sin torcer la conciencia y se puede ser exitoso en política sin ser bandido. Me gusta esa frase. Diputado, ¿cree que el régimen de Nicolás Maduro y de Chávez aplicaron los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels? Lo aplica todos los días Jorge Rodríguez, que es el ministro de Información. Todos los días. Todos los días. Y además me parece que no solo es que lo aplican con conciencia lo que estaban haciendo, sino que en su vileza, en el envilecimiento del régimen, llegan a esas prácticas de manera perversa. Es decir, ellos en el ejercicio de su oficio malévolo llegan a esas prácticas. Carolina, ¿tienes el libro? Lo está buscando. Lo está buscando. Sí, acá lo encontré, lo que pasa es que lo está como chiquitita. Es del Fondo de Cultura Económica. Sí, lo que pasa es que no lo encuentro más grande, el temor y la impaciencia. En temor y la impaciencia, exactamente. El Fondo de Cultura Económica, correcto. No lo encontraba grande, por eso está toda pixeleada. No pasa nada, pero ese libro es una psicología de la transición política, de la transición democrática. Ok. Buenas tardes, diputado. Luis González, miembro de la Junta Juvenil Regional de PJ Zulia. ¿Cómo podríamos explicar a los jóvenes lo que es el centrohumanismo? Ya que el común de los partidos se han identificado por años como el de derecha o izquierda. Al decir que PJ somos centrohumanistas, algo evidentemente nuevo para muchos jóvenes, no les genera confianza, ya que no somos ni de derecha ni de izquierda. Correcto. Hay una primera consideración práctica, que me imagino que así es en sus países también, en otros países, es que del espectro de los partidos políticos, el 65-70% son de izquierda. O digamos, el 60%, el 30% en el centro y después hay, bueno, depende del país, pero en el caso de Venezuela es muy poco, la centroderecha casi no existe. Chile, por ejemplo, tradicionalmente era un país en donde estaba nítidamente compartido el espectro político, la izquierda, el centro y la derecha.
la segunda consideración práctica, Luis, es que esas no son esquemas, esas no son categorías de los jóvenes. Es decir, si un joven es de derecha o de izquierda, eso no es algo propio de los jóvenes de ahora. Eso es un debate, eso es una categorización del siglo XIX, es anacrónica, es dicotómica y además anacrónica. Entonces, yo creo que el gran mérito de los alemanes, por ejemplo, con la democracia cristiana y con el humanismo cristiano exitoso, no solo que como fuente de inspiración de la acción política, sino como traducción de la dignidad humana en políticas públicas. Una de las cosas que hace que enseña muy bien la experiencia alemana de todos estos años, desde el milagro alemán hacia acá, es que el humanismo cristiano es de sentido común. El humanismo cristiano no experimenta. Ustedes conocerán la frase célebre de Konrad Adenauer, que él dice, vamos a sanear la economía y vamos a llevar esto adelante sin experimentos. Y es verdad, el que ve a la persona humana no experimenta, sencillamente deja que fluya el sentido común. Ok, y de un chico de Bolivia, Álvaro, quisiera saber si se puede ser populista sin tener el poder siendo candidato. ¿Cómo es eso? No entiendo la pregunta, pero ya... Quisiera saber si se puede ser populista sin tener poder siendo candidato. Por Es estar en supuesto. campaña y Correcto, por varios supuesto. chicos aquí son candidatos a las parlamentarias. Por supuesto. Ojo, no es que hay que ser bobos. O sea, no se trata de ser bobos o de no tener modos apropiados de comunicar, de decir, no. Se trata de decir la verdad y no instrumentalizar a la gente. Pero sí, eh, las campañas electorales son un round, una trinchera de combate muy malamente propicias para el populismo. O sea, el populismo no es un fenómeno del poder o circunscrito al ejercicio del poder o asociado solo al ejercicio del poder. Se puede ser populista como candidato para algo, porque básicamente el populismo otra vez es adular y la campaña electoral es un momento para promesas, ¿cierto? Bueno, diputado, creo que esas son todas las dudas. No hay más por aquí en el chat y las manos levantadas tampoco. Si quiere dar unas palabras de cierre, o Caro. No, está bien. Yo creo que Caro. Bueno, no, bueno, la verdad que fue súper rico. Yo tenía un par de preguntas, pero la verdad que fueron todas resueltas con todo lo que ha preguntado. Me han preguntado los chicos. Venezuela se llevó acá la primicia de las preguntas, así que se ve que realmente es importante. Se nota en la calidad de las preguntas la necesidad que tenemos todos de formarnos justamente en esto, ¿no? De saber lo que nosotros apoyamos. Muchas veces apoyamos, pero no sabemos qué. Pero realmente fue todos los materiales que nos ha brindado han sido concisos, claros, y bien al punto que nosotros teníamos, ¿no? Y creo que nos llama mucho a la reflexión para saber dónde estamos parados, para defender justamente lo que nosotros creemos y poder también plantarnos bien, porque muchas veces el que está del otro lado es muy leído, es muy formado, entonces nos terminan corriendo por la retórica, ¿no? Entonces es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ustedes, chicos que están adentrándose en política, formarse también en esto, en las cuestiones ideológicas, también obviamente como el resto de las materias, en oratoria, en comunicación, en todo lo demás, pero también formarse en los valores en los que representamos, los valores que impulsan a los partidos o las organizaciones en las que participamos. Porque eso después se ve reflejado en la legislación que promovemos o dejamos de promover. Bien, entonces, nuevamente le agradecemos muchísimo al diputado Mateo toda su sapiencia, el tiempo que nos dio para poder que los chicos se saquen sus dudas y poder compartir con nosotros este rato. Lo que les pido a todos, si tienen un minutito, es que se activen sus cámaras, así hacemos un screenshot y la podemos publicar, que es lo que hacemos siempre. Y bueno,
Muchas gracias nuevamente al diputado, a Neymar, que fue mi moderador el día de hoy. Y eso. A ver, hacemos... Mientras Caro toma la fotico, en verdad muchas gracias, diputado Mateus, porque primero se ve la necesidad que tenemos en Venezuela de hablar con líderes que den el ejemplo, que suban la moral de lo que debemos hacer. Eso es sumamente importante. Y bueno, esto es un espacio de formación diferente a lo que venimos llevando en Venezuela y es de suma importancia tener personas como usted que nos suban la barra de la calidad de los profesores. No, encantado, yo encantado, de verdad. Para mí es un placer y me siento muy identificado con lo que hace Cultura Democrática, de verdad. Así que felicitaciones. Gracias. Y a todos ustedes que sepan que precisamente donde hay populismo y donde hay amenazas a la dignidad humana es donde más se requiere del humanismo cristiano. Ese es el terreno fértil que tenemos en estos momentos. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Anne, ¿querés cerrar vos entonces? Sí, chicos, anuncios parroquiales. Tienen la tarea cargada en la plataforma del diputado Mateus. Son 3 preguntas sencillas. Tienen hasta el 14 de octubre para hacerlas. Si no, el diputado dijo que las reprobamos si no la mandan. Y más con José Miguel, que no habló, y con María Gabriela Palermo, que no habló. Profe, en defensa de José Miguel, él es el estudiante más puntual de toda la academia. Bueno, pero es mudo. Hoy fue mudo. No, pero yo hice una pregunta. Sí, ¿Ah, sí? sí, le hizo en el chat, una de las primeras. La tarea, chicos, está en realidad en la parte de exámenes. Bajan el archivo, completan por favor con su nombre el archivo y en el caso no se olviden de poner el nombre y la suben y luego haremos los comentarios. Y creo que eso es todo por hoy. Tenemos la semana que viene el proyecto. Recuerden que es sobre su partido, no es armar un hogar de ancianos para gente carenciada, es un proyecto de mejora de sus partidos. Acá tienen un tema, por ejemplo, ver las bases humanistas de nuestro partido, por ejemplo, les tiro. Y bueno, creo que con eso estamos por hoy. Muchísimas gracias, diputado, y a todos los que participaron. Y bueno, Bien. lo dejamos libre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.